Hola a todos, espero que estén teniendo un gran día hoy. Alex, Tuna y Henry pasan un día tranquilo rodeados de animales, momentos suaves, risas cálidas y el tipo de alegría familiar que se siente real. Al final, el corazón de Tuna está más lleno que nunca y ya no puede ocultar lo que realmente quiere. Si disfrutas de historias como esta, no olvides suscribirte para que no te pierdas el próximo video bien. Comencemos la mañana en el campamento. Comenzó con niebla, una fina capa plateada cubría la hierba y el aire se sentía fresco y limpio, como si hubiera sido enjuagado durante la noche. Las hojas se movían suavemente sobre ellas y las últimas brasas del fuego estaban tranquilas y grises. Tuna salió de la tienda primero con cuidado con sus pasos adentro. Henry todavía estaba durmiendo en una manta suave, acurrucado y cálido. Tuna observó su pecho subir y bajar por un segundo, y luego bajó la solapa para que la luz no lo molestara. La madre de Alex ya estaba despierta, sentada en una estera doblada con una taza de té caliente en sus manos. Parecía descansada de una manera que Tuna no había visto en días, como si la noche finalmente le hubiera dado un verdadero descanso. Alex salió un momento después, estirando sus hombros suavemente. No habló de inmediato, solo se quedó de pie en el aire fresco y miró a su alrededor absorbiendo el silencio como si fuera algo precioso mañana. Tuna dijo suavemente, «Mañana». Alex respondió tranquilo y agradecido por unos minutos. El mundo se sintió lento, sin motores, sin teléfonos, sin pasos urgentes, solo el bosque manteniéndolos quietos. Entonces Henry hizo un pequeño sonido dentro de la tienda, mitad queja, mitad pregunta. «¿Tú?» Na entró. Lo levantó con cuidado y le besó la mejilla. Henry parpadeó ante la tenue luz y luego se calmó tan pronto como la reconoció. Giró la cabeza hacia Alex, buscando de inmediato. Alex se acercó y le ofreció los dedos. Henry los agarró con ambas manos y balbuceó como si tuviera opiniones muy serias sobre la vida de campamento. Mantuvieron la mañana simple, algunos bocados rápidos, agua tibia y un ritmo suave. Tuna empacó lo esencial de Henry sin apresurarse: pañales, toallitas, una camisa de repuesto, el juguete de peluche que siempre lo ayudaba a calmarse. Alex recogió los pequeños artículos junto a la entrada de la tienda y mantuvo el espacio ordenado. En un momento, la mano de Alex se desvió hacia su teléfono por costumbre. «¿Tú?» Na notó que sus ojos no lo acusaban, pero la preocupación estaba allí. Alex hizo una pausa y luego deslizó el teléfono hacia atrás en su bolsillo. Hoy no dijo en voz baja, los hombros de Tuna cayeron un poco. La madre de Alex también lo vio y simplemente asintió cuando se cerró la última bolsa. Alex hizo una llamada corta. El conductor los encontraría cerca e irían directo del campamento a un lugar. Alex había elegido algo tranquilo en algún lugar. Henry podía ver el mundo de cerca. El auto llegó al borde del camino. Na llevó a Henry cerca en el aire fresco. Subieron al asiento trasero y el bosque se deslizó lentamente detrás de ellos. La niebla se desvaneció en campos abiertos. El camino se calentó a medida que el sol subía. Henry miró por la ventana con los ojos muy abiertos. Luego se giró y agarró el dedo de Alex otra vez, balbuceando alegremente. No mucho después de que llegaron. Era un pequeño lugar tipo parque agrícola, caminos limpios, vallas de madera, pasarelas sombreadas. El aire olía a heno y hierba, y los animales hacían suaves ruidos en la distancia. No era ruidoso, no estaba lleno, se sentía como un lugar construido para respirar. Henry intentó retorcerse en los brazos de Na para poder ver todo a la vez. Na rió suavemente y lo sostuvo firme. Siguieron el camino sombreado hasta la primera área. Conejos blancos marrones, algunos manchados, algunos saltaban suavemente en un recinto limpio. Algunos comían tranquilamente. Uno se sentó completamente quieto con las orejas en alto, como si supiera que lo estaban observando. Henry se inclinó hacia adelante con tanta fuerza que Tuna apretó su agarre.
Alex se acercó y sostuvo la espalda de Henry con una mano. Henry extendió la mano con dedos temblorosos y Tuna guió su mano hacia la cerca. Un conejo saltó más cerca. La nariz se contrajo. Henry chilló brillante y encantado. Tuna sintió que su corazón se alzaba no porque fuera dramático, sino porque era simple alegría. Su bebé viendo algo nuevo y ella no teniendo que preocuparse por nada excepto por mantenerlo a salvo. Pasaron a la siguiente sección. Cabras pequeñas y amigables con ojos brillantes y pequeñas barbas tontas. Un trabajador ofreció alimento en una taza pequeña y la madre de Alex lo tomó primero. Una cabra se acercó inmediatamente y comió de su mano como si lo hubiera hecho cientos de veces. La madre de Alex rió sorprendida y feliz. El sonido más suave de lo habitual. Tuna se acercó a Henry. Henry miró a la cabra inseguro. El aliento cálido de la cabra resoplaba suavemente y su masticación era lenta y constante. Henry se recostó en el pecho de Tina cauteloso. Alex se agachó junto a ellos tranquilo y firme. Sostuvo un pequeño trozo de alimento cerca de la cerca sin forzar nada. La cabra se inclinó y se lo comió. Henry parpadeó y luego extendió la mano de nuevo más valiente esta vez. Tuna guió su mano para que los dedos rozaron el pelaje de la cabra por un segundo, ligero y cuidadoso. Los ojos de Henry se abrieron de par en par. No lloró, no se apartó, hizo un suave sonido de asombro, como si acabara de descubrir que el mundo no era solo paredes y habitaciones. Encontraron un banco debajo de un árbol y se sentaron durante unos minutos. Tuna limpió las manos de Henry con un paño húmedo. La madre de Alex le entregó una pequeña botella de agua, y Henry bebió unos sorbos desordenados. Luego se rió de las gotas en su barbilla. Alex se quedó cerca, hombro cerca de Tuna, dejando que la pausa se sintiera sin prisa. Continuaron por el camino y llegaron a una pequeña zona de estanque. Patos y gansos vagaban cerca del agua, caminando como si fueran dueños del lugar. Uno batió sus alas ruidosamente y Henry estalló en carcajadas. Tuna rió también, sorprendida por la facilidad con la que el sonido salió de ella. La luz del sol parpadeaba a través de las hojas sobre ellos. Una brisa refrescó la piel de Tuna. La risa de Henry llegó en pequeñas ráfagas, y cada vez que reía, la tensión dentro de Tuna se aflojaba a otro nivel. Alex se quedó cerca, tranquilo y cálido. No habló de trabajo, no intentó arrastrar a Tuna a grandes decisiones. Él solo observaba a Henry descubrir cosas y observaba a Tuna sonreír sin esfuerzo cuando Henry apoyó la cabeza en el hombro de Tuna. Por un segundo cansado pero feliz. Tuna lo sintió claramente más fuerte que en mucho tiempo. Esta felicidad era real. A medida que la tarde se calentaba, el parque de la granja comenzó a sentirse aún más vivo. El área del estanque quedó detrás de ellos, pero Henry seguía girando la cabeza para escuchar los últimos aleteos. Tuna lo cargó más alto en su cadera para que pudiera ver por encima de las líneas de la cerca, y Henry respondió agarrando su camisa como si se estuviera aferrando a ella todo el día. Siguieron un camino sombreado donde el suelo estaba compacto y la suave luz del sol se deslizaba a través de las ramas en patrones rotos, moviéndose por las mejillas de Henry, como si la luz misma estuviera jugando con él. Cada pocos pasos aparecía un nuevo sonido, suaves balidos, un mugido bajo el débil cloqueo de los pájaros. La siguiente área era un pequeño rincón de granero con heno fresco y cálido olor a animal. Una vaca gentil estaba detrás de una barandilla de madera parpadeando lenta y tranquilamente. Un trabajador cepilló su costado con movimientos constantes, y el sonido de las cerdas en la piel era extrañamente relajante. Henry se quedó congelado. Su boca se abrió ligeramente y luego hizo un pequeño ruido de asombro, como si no pudiera creer que algo tan grande pudiera ser real.
Alex se acercó y deslizó su mano detrás de la espalda de Henry. Estabilizándolo, no dijo mucho, solo dejó que Henry mirara. Se movieron a un corral de ponis. Después de eso, 2 pequeños ponis estaban cerca de la cerca, orejas moviéndose. Uno dio un paso lento hacia adelante y luego se detuvo como si estuviera decidiendo si Henry merecía su atención. Su aliento salió en suaves bocanadas. Tú. Na abrazó a Henry sin estar segura de si sería valiente o estaría asustada. Henry se echó hacia atrás, al principio, ojos abiertos, manos tensas. Alex se mantuvo tranquilo y agachado. Le ofreció un pequeño trozo de zanahoria en la cerca y esperó. El pony se inclinó y lo tomó con cuidado. Henry parpadeó con fuerza y luego se inclinó hacia adelante de nuevo, la curiosidad ganando. Tuna guió la mano de Henry para un solo toque. Solo el roce más ligero en el pelaje del pony. Los dedos de Henry se abrieron y cerraron, sorprendido por la textura. Luego rió una pequeña risa brillante que hizo reír a Tuna. También siguieron caminando, el camino curvado pasando una hilera de árboles y el aire se mantuvo fresco bajo la sombra. Henry trató de agarrar hojas cuando pasaron. Na lo redirigió suavemente. Alex ajustó la pequeña bolsa en su hombro para que Tuna no tuviera que hacer malabarismos. Llegaron a un área de aves al lado de un recinto limpio con gallinas y polluelos pequeños. Detrás de un bajo cerca, unos pollitos amarillos acurrucados bajo una lámpara de calor, moviéndose como pequeños puntos vivientes. Henry se inclinó hacia adelante e hizo un sonido suave y emocionado. Los pollitos se asomaron y Henry les respondió con balbuceos como si se hubiera unido a la conversación. Alex se agachó cerca del nivel de Henry y señaló lentamente guiando los ojos de Henry. Henry siguió el movimiento y luego aplaudió una vez, un aplauso inestable pero orgulloso. Después de eso volvieron a las cabras y ovejas, tranquilos y amigables. Un trabajador ofreció un cepillo y Tuna cepilló la lana de una oveja con movimientos cuidadosos. La lana era gruesa y extraña bajo su mano y se encontró sonriendo cuando la oveja se inclinó hacia el cepillo como si disfrutara de la atención. Henry se puso inquieto. Después de un rato, no por miedo sino por cansancio, bajó la cabeza y luego la levantó de nuevo. Sus manos se frotaron la cara. Na lo hizo rebotar suavemente y tarareó en voz baja. Henry se calmó y luego apoyó la frente contra su hombro. Se sentaron en un banco a la sombra y dejaron que el momento se ralentizara. Na le ofreció agua a Henry. Le secó la barbilla y lo dejó descansar después del banco. No se apresuraron. Caminaron por un pequeño sendero de jardín donde se colocaba paja, cuidadosamente para mantener los zapatos limpios. Una estación de lavado de manos se encontraba bajo un techo simple y Tuna limpió las palmas de Henry nuevamente riendo en voz baja cuando intentó agarrar la toalla y reclamarla cerca de un estanque poco profundo que tenía peces que brillaban bajo la superficie. Un trabajador roció alimento y el agua se onduló con movimientos rápidos y brillantes. Henry miró fijamente y luego chilló pateando sus pies como si quisiera saltar a las ondas. Él mismo. Alex mantuvo un brazo firme alrededor de la espalda de Tuna mientras sostenía a Henry lo suficientemente cerca para sostenerlo lo suficientemente suave como para no interrumpir. Encontraron otro rincón tranquilo con conejos nuevamente y esta vez Henry no se congeló. Se inclinó hacia adelante con audaz curiosidad, viendo las narices contraerse y las orejas también moverse. Nag guió sus dedos hacia la cerca y Henry se rió cuando un conejo saltó más cerca, sorprendido por lo rápido que algo tan suave podía moverse. La madre de Alex tomó algunas fotos, no para mostrar, solo para el recuerdo. No les pidió que posaran, capturó los momentos naturales, la sonrisa de Tuna, los ojos abiertos de Henry Alex, inclinándose con silenciosa calidez. Tuna notó la cámara una vez y se sintió tímida. Luego se relajó cuando se dio cuenta de que
Nadie la estaba juzgando. El lugar tenía pequeños sonidos por todas partes, suaves, llamadas de animales, pasos de niños, viento moviéndose entre las hojas envolvió a Tuna como una manta. La tarde se deslizó hacia la noche, las sombras se alargaron, el aire se enfrió, las familias comenzaron a desplazarse hacia la salida, con niños somnolientos en brazos. En la puerta el conductor ya estaba esperando. Henry estaba pesado por el sueño otra vez. Los párpados revoloteaban. Tuna lo abrazó, respirando su cálido olor a bebé mientras el auto se alejaba. Las luces de Farm Park brillaban suavemente detrás de ellos. Fuera de la ventana, el cielo se volvió naranja pálido y luego se profundizó lentamente. Henry se durmió por completo. Mejilla presionada contra el hombro de Tuna, lo miró a la cara y sintió algo hincharse dentro de ella, tan fuerte que la sorprendió. No miedo, no preocupación, un anhelo, un deseo real y doloroso de que este tipo de vida dure. Miró a Alex. Él estaba sentado en silencio, mirando a Henry con ojos suaves. Luego miró a Tuna, como si estuviera comprobando que estaba bien. La madre de Alex los observó a ambos con una expresión tranquila, como si estuviera dejando que la imagen se asimilara durante tanto tiempo. La felicidad se había sentido como algo temporal, algo que no se le permitía sostener con demasiada fuerza. Pero hoy había sido simple y había sido real. Tuna tomó la mano de Alex en la tenue luz. Alex la tomó suavemente, sin apretar demasiado, sin convertirlo en un momento para palabras. Más que nada, más que planes, más que miedo. Ella quería esto, un hogar tranquilo, un niño seguro, manos cálidas a su lado. Y por primera vez no se sentía culpable por querer la felicidad, se sintió lo suficientemente valiente para elegirla. Después de dejar el campamento, la familia se dirige directamente a un tranquilo parque agrícola, donde Henry puede explorar el mundo de cerca. Deambulan por diferentes áreas de animales: conejos, cabras, ovejas, pájaros, una vaca tranquila y ponis gentiles que se mueven lentamente para que Henry pueda mirar, escuchar y tocar con seguridad. Las reacciones de Henry llenan el día de risas y el paisaje pacífico hace que todo se sienta más suave y ligero. Alex se mantiene cerca y firme, ayudando a Henry a sentirse valiente mientras Tuna comienza a relajarse más de lo que lo ha hecho en mucho tiempo. La madre de Alex captura silenciosamente pequeños momentos, viendo a los tres unirse naturalmente a medida que se acerca la noche. Henry se queda dormido en el viaje de regreso y la calma del día se instala profundamente en el pecho de Tuna. Al final, las emociones de Tuna se desbordan más que nunca. Ella realmente quiere este tipo de felicidad y se siente lo suficientemente valiente para elegirla. Only one desire remained in his heart, to keep their home filled with laughter and warmth. He glanced toward the bed. Two rested. Mạch này như dao cắt, cứ tiếp tục quan sát, chỉ cần một biến động nhỏ dừng hay một hành động bất thường nào hãy báo cho tôi, hiểu chưa? Người đàn ông trẻ gật mạnh, giọng run, vâng, cháu hiểu rồi. Ông Tuấn ngả người ra sau ghế, đôi mắt hằn lên những toan tính sâu xa. Ông lẩm bẩm, gần như chỉ nói cho chính mình nghe, gia đình ấy nhất định còn giấu một bí mật và ta sẽ là người đầu tiên nắm được. Vì sao ông Tuấn lại ám ảnh quyết định theo dõi gia đình bà Nghĩa? Bí mật nào sau đang được che giấu sau sự yên bình ấy? Và khi sự thật phơi bày,
had nhộn finally đó slept sẽ through là the night. khởi đầu của một Her first peaceful rest in tối đầu days, khốc liệt. free from constant worry.